En el segundo tiempo del partido entre Qatar y Suiza, en el Levi's Stadium de Santa Clara, algo ocurrió que debería haber llegado a todos los titulares del mundo, pero que pasó casi desapercibido por debajo del escándalo del VAR. Los 22 jugadores ya estaban en el campo, listos, formados. El árbitro Said Martínez tenía el balón. Todo indicaba que el partido iba a reanudarse, y entonces el árbitro les pidió que esperaran. No había ninguna lesión, no había ningún problema en el terreno de juego, no había ninguna razón futbolística para la pausa. El árbitro detuvo un partido de Copa del Mundo, con 22 futbolistas profesionales ya posicionados en el campo, con el cronómetro corriendo, porque la cadena Fox en Estados Unidos todavía no había terminado de emitir sus comerciales. Y cuando Fox por fin regresó de la tanda publicitaria al partido, lo hizo 10 segundos después de que la pelota ya había entrado en juego. Perdieron en vivo acción de la Copa del Mundo para terminar de venderte algo. Eso ocurrió en el torneo más grande de la historia, organizado por la institución que lleva décadas diciéndole al mundo que el fútbol es el deporte más bello, porque nunca para. Y tiene todo que ver con una regla que la FIFA introdujo en este torneo y que está destruyendo el ritmo del partido que más quiere. Hoy te explico qué es, cómo funciona, para quién existe de verdad y cómo se conecta con lo que le pasó a Uruguay apenas 2 días antes de su debut en el torneo, hoy lunes 15 de junio. Porque el vuelo de Uruguay que no pudo salir de Playa del Carmen el domingo y la pausa que esperó a que Fox terminara su comercial son dos caras del mismo fenómeno, una Copa del Mundo donde la eficiencia operacional y la experiencia del aficionado siguen siendo secundarias frente a los intereses del negocio. Antes de entrar de lleno, suscríbete al canal porque aquí vas a saber todo sobre la Copa del Mundo y no te vas a perder nada. Vamos a seguir cada partido, cada jugador y cada noticia hasta el 19 de julio, así que dale al botón y activa la campanita para no quedarte fuera de la conversación. Antes de hablar de la regla, hablemos de Uruguay, porque la historia de la Celeste en las últimas 48 horas es otro ejemplo de la caótica organización que rodea a este torneo y que tiene a Marcelo Bielsa, uno de los técnicos más preparados y exigentes del mundo del fútbol, fuera de sus casillas. Uruguay estableció su sede de concentración en el Fairmont Mayacoba de Playa del Carmen en México, después de un proceso de selección en el que el propio Bielsa, junto a su preparador físico Diego Estavillo y el director de selecciones Jorge Giordano, visitaron personalmente las instalaciones para evaluar infraestructura, logística y condiciones de trabajo. Eligieron Playa del Carmen por encima de opciones en Estados Unidos como Tampa, Atlanta y Austin, porque era la única que cumplía con todos sus criterios. Uno de los argumentos principales fue la posibilidad de volar en charter exclusivo con tiempos de vuelo reducidos hacia las sedes de competencia para minimizar el desgaste físico. El trayecto entre Playa del Carmen y Miami, donde Uruguay debuta hoy contra Arabia Saudita, dura 1 hora y 45 minutos en vuelo. Es casi vecindad en términos de viajes mundialistas. El domingo 14 de junio, la delegación uruguaya intentó abordar ese vuelo charter y el avión no pudo salir. El motivo, según los reportes de la Asociación Uruguaya de Fútbol y del portal Ovación, fue un problema de documentación relacionado con el avión. La FIFA tenía que gestionar el trámite necesario para que el charter pudiera volar desde Playa del Carmen hacia Estados Unidos y otorgar el permiso correspondiente, pero esa autorización no estaba disponible al momento de revisar la documentación. El vuelo que tenía programado salir alrededor de las 2 de la tarde fue reprogramado para las 4:15, una demora de más de 3 horas para un vuelo que dura menos de 2. Y todo el plantel uruguayo tuvo que esperar en el hotel en Playa del Carmen, mientras la FIFA y la Asociación Uruguaya de Fútbol resolvían de manera urgente un problema burocrático que no debería haber existido en absoluto. Las normas de la Copa del Mundo obligan a los equipos a estar en la ciudad sede del partido con 24 horas de anticipación y la delegación llegó dentro del margen, pero con el tiempo muy ajustado. Bielsa y José María Jiménez viajaron directamente al Hard Rock Stadium para cumplir con la conferencia de prensa previa al partido. El resto de la delegación fue al hotel. Uruguay llega al debut con un plantel que en papel es competitivo y equilibrado. Federico Valverde, el mediocampista del Real Madrid, es la figura central del equipo. Darwin Núñez del Liverpool llega con el peso de ser el delantero titular. Rodrigo Bentancur del Tottenham aporta experiencia en el mediocampo. Matías Olivera del Nápoles es el lateral izquierdo titular. Es un
una selección con nombres europeos de primer nivel que bajo la dirección de Bielsa ha adoptado un estilo de presión alta y organización táctica muy definida. Pero las lesiones de Arrascaeta, el mediocampista del Flamengo que es el cerebro creativo del equipo, y de Ronald Araujo, el defensa central del Barcelona, son bajas sensibles que modifican el esquema que Bielsa tenía planeado. Hoy, lunes 15 de junio a las 16 horas, Uruguay enfrenta a Arabia Saudita en Miami y llega con Bielsa furioso por un contratiempo logístico que la FIFA debería haber evitado de manera sencilla antes de que ocurriera. Curiosamente, la elección de Playa del Carmen como sede fue valorada específicamente por sus vuelos charter exclusivos y su logística eficiente. El único vuelo que Uruguay necesitó hacer hasta ahora casi no pudo despegar por un problema administrativo de la organización del propio torneo, y el episodio de Uruguay no es un accidente aislado, es el quinto o sexto ejemplo en menos de una semana de que la organización de este torneo, en los aspectos directamente bajo control de la FIFA, está generando fricción, caos e indignación. El fallo técnico del VAR en Qatar contra Suiza, el árbitro somalí Artan deportado en Miami, el fotógrafo iraquí Talal Salah expulsado del país, los asientos vacíos en Guadalajara, los hoteles devueltos al 70%, las investigaciones legales en 3 estados, y ahora un vuelo charter de Uruguay que no pudo salir porque la FIFA no procesó la documentación a tiempo. Cada episodio, por separado, puede explicarse como un contratiempo. Juntos forman un patrón que dice algo sobre cómo este torneo está siendo administrado, y ahora vamos a la regla que da título a este video, porque esta sí es una decisión deliberada, documentada y que tiene una explicación económica muy concreta que la FIFA prefiere que no veas con tanta claridad. La FIFA introdujo en este torneo una regla que obliga a interrumpir todos los 104 partidos, sin excepción, con una pausa de 3 minutos alrededor del minuto 22 de cada tiempo. La pausa se llama oficialmente pausa de hidratación. Los jugadores reciben agua, pueden reunirse con sus cuerpos técnicos, el cronómetro oficial sigue corriendo, lo que garantiza al menos 3 minutos adicionales de tiempo de descuento por tiempo, y la regla aplica a todos los partidos, en todas las sedes, sin importar las condiciones climáticas. Ese último punto es el que derrumba la justificación oficial. El partido inaugural entre México y Sudáfrica se jugó en la Ciudad de México a 23 grados Celsius en una agradable noche de junio. No había ningún riesgo climático para ninguno de los 22 jugadores, y sin embargo, el partido fue interrumpido en el minuto 24 de todas formas, para que los jugadores tomaran agua que perfectamente podían haber tomado en el banco de suplentes entre jugada y jugada, como han hecho durante 100 años de historia del fútbol. El Azteca, la catedral donde Pelé y Maradona hicieron magia, fue pausado en medio de la noche para que los aficionados en casa vieran 180 segundos de un comercial, 23 grados, sin calor, sin riesgo, solo un anuncio para vender. Y aquí viene la parte que transforma esto de molesto a directamente cínico. En marzo de este año, la FIFA anunció que las emisoras de televisión estarían autorizadas a vender publicidad durante estas pausas obligatorias. Lee eso de nuevo, la FIFA no simplemente creó las interrupciones, las convirtió en espacios publicitarios vendibles, dedicados y garantizados en medio de las transmisiones en vivo. La FIFA generará en este ciclo $13,000 millones en ingresos, el doble del ciclo anterior. Los derechos de transmisión subieron un 22% respecto a Qatar 2022. Parte de ese aumento se justifica precisamente con la existencia de estos nuevos espacios publicitarios garantizados que la pausa de hidratación creó. Es decir, la FIFA no solo se beneficia de cobrar más por los derechos de transmisión, se beneficia también de que las cadenas que compraron esos derechos puedan vender más publicidad dentro de la transmisión. El negocio se amplió en 2 capas. Más caro para la cadena comprarlo y más rentable para la cadena al revenderlo en pauta. Fox Sports en Estados Unidos emite comerciales en pantalla completa durante cada pausa. Emisoras en Brasil e Irlanda también reservaron los horarios. La pausa de hidratación es un producto generador de ingresos disfrazado de norma de bienestar del jugador. Sabemos que es una elección y no una necesidad, porque algunas cadenas simplemente dijeron que no. Telemundo en Estados Unidos se negó a cortar la transmisión y mantuvo las cámaras en el campo durante toda la pausa. Las cadenas en México y en el Reino Unido también rechazaron los anuncios. El mismo intervalo, la misma regla, y sin embargo, algunos
algunas transmisoras se las arreglaron perfectamente para no interrumpir el fútbol, lo que significa que cada comercial en pantalla completa que Fox emitió durante esas pausas fue una decisión consciente, no una necesidad técnica, y entonces llegó el momento en Qatar contra Suiza que abrió este video. Fox volvió de un comercial en pantalla completa aproximadamente 10 segundos después de que la pelota ya había entrado en juego. Perdieron en vivo acción de una Copa del Mundo para terminar de venderte algo, y en el mismo partido, en el segundo tiempo, los jugadores estaban listos para reanudar el partido al terminar la pausa de hidratación, pero el árbitro los hizo esperar porque Fox todavía no había terminado sus comerciales. Un árbitro de la Copa del Mundo retrasando el reinicio del partido para que la cadena televisiva pueda terminar su tanda publicitaria. Es la imagen más clara que ha producido este torneo de cuáles son las prioridades reales del sistema. La FIFA, al mismo tiempo que diseñó y vendió estas pausas publicitarias garantizadas, está penalizando cualquier otra forma de demora. Los laterales deben cobrarse en menos de 5 segundos. Los reservas tienen 10 segundos para salir del campo. Los tiros de meta son sancionados por atraso. Se prohibieron las tácticas de porteros en tiempos muertos. El propio jefe de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, ha prohibido que los jugadores se reúnan cerca del banco de suplentes durante el tratamiento médico de un portero porque, según él, eso interrumpe el ritmo del partido. Están supervisando cada segundo del partido para mantener el juego en movimiento, y entonces estos mismos árbitros imponen la pausa deliberada más larga de toda la historia del torneo directamente en el medio de cada tiempo y convocan a todos los jugadores a reunirse alrededor del técnico por 3 minutos completos. Pochettino fue visto usando una laptop durante una de estas pausas. El técnico de Corea del Sur admitió abiertamente que aprovechó el tiempo para dar instrucciones detalladas a sus jugadores. La FIFA prohibió el timeout táctico y lo reinventó llamándolo hidratación y vendió anuncios contra él. Y hay un impacto futbolístico concreto que merece mencionarse. En el partido entre Brasil y Marruecos del sábado, Marruecos llegó a la pausa de hidratación del segundo tiempo, liderando el marcador y con un momentum claro a su favor, dominando el juego. Después de la pausa, Brasil recuperó la iniciativa y Vinicius Jr. marcó el empate. No hay manera de saber con certeza si Marruecos habría conservado la ventaja sin la pausa, pero sí hay manera de saber que la pausa interrumpió su ritmo en un momento en el que el ritmo era su principal ventaja. Y los datos del partido lo confirman. Marruecos tuvo el 62% de la posesión en los minutos previos a la pausa. Después de ella, Brasil tomó el control y Vinicius Jr. marcó el empate. El técnico de Marruecos, Walid Regragui, dijo después del partido que fue muy frustrante. No dijo a qué se refería específicamente, pero los números del partido dicen lo suficiente, y la crítica no viene solo de aficionados en redes sociales. Jürgen Klopp, el ex técnico de Liverpool y actual jefe de desarrollo de fútbol mundial de Red Bull, lo dijo con la claridad que lo caracteriza. El fútbol, dijo, está siendo rehén de ejecutivos en oficinas con aire acondicionado, y esas pausas son jaulas de oro para los patrocinadores. Y antes de cerrar este análisis, hay que ser justo con los dos lados del argumento, porque la honestidad intelectual exige reconocer lo que tiene sentido y lo que no. Para ser claros, en los partidos donde el calor sea genuinamente peligroso, la pausa tiene todo el sentido del mundo. La previsión para los partidos en Florida indica sensación térmica de alrededor de 40 grados Celsius. En esas condiciones, una pausa de hidratación no es opcional, es esencial para la salud de los jugadores. Y entre 2014 y 2022, las pausas existían exactamente para esos casos, activadas a criterio del árbitro cuando las condiciones realmente lo requerían. Lo que cambió en 2026 no fue la temperatura de los estadios. Lo que cambió fue que la FIFA descubrió que podía vender publicidad contra esas pausas y decidió que todas las pausas fueran obligatorias en todos los partidos, sin importar el clima. No es una política de calor, es una política de cobro con coartada climática, y hay una ironía adicional que merece nombrarse. Esta Copa del Mundo expandida a 48 selecciones ya produce 104 partidos en lugar de los 64 anteriores. Eso significa 40 partidos adicionales de transmisión en vivo disponibles para vender publicidad.
40 partidos adicionales en los que ahora también existen 6 pausas de hidratación obligatorias por partido. Son 240 nuevas interrupciones comerciales garantizadas que no existían en Qatar 2022. La copa más grande produce más contenido, más interrupciones y más publicidad por partido. El modelo de negocio es perfecto para todos los que lo administran. Para el aficionado que encendió la televisión para ver 90 minutos de acción ininterrumpida, el modelo es lo opuesto de lo que el fútbol prometió siempre ser, y así llegamos al escenario completo de este torneo a 5 días de su inicio. Un vuelo charter de Uruguay que no pudo salir porque la FIFA no procesó la documentación a tiempo, un fallo técnico del VAR que la FIFA admitió 3 horas después del partido, un árbitro somalí deportado en un aeropuerto, un fotógrafo iraquí expulsado del país, asientos vacíos en el segundo estadio más pequeño del torneo, hoteles devueltos al 70%, investigaciones legales en 3 estados, y ahora, en el medio de cada partido, un árbitro deteniendo el fútbol para que Fox pueda terminar de venderte una cocina nueva. La FIFA presentó este torneo como la mayor celebración de la historia del deporte. Cada día que pasa, el espacio entre esa promesa y la realidad documentada se hace más difícil de ignorar, y el fútbol, siempre el fútbol, sigue siendo lo suficientemente extraordinario para hacer que todo el mundo vuelva a encender la televisión al día siguiente. Y ahora la pregunta para los comentarios, porque esta es exactamente el tipo de debate que merece este canal. ¿Las pausas de hidratación te parecen una medida necesaria para proteger a los jugadores? ¿O crees que es simplemente la forma más cínica que ha encontrado la FIFA de crear y vender espacios publicitarios en el deporte que supuestamente protege? ¿Y quién crees que es el favorito de este mundial? Hoy que Uruguay debuta contra Arabia Saudita y que el torneo va tomando su forma definitiva. Déjame todo en los comentarios. Los leo todos.